Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 19 de marzo de 2022. Es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Pasado mañana se celebrará un aniversario más del natalicio de la persona que ha sido considerada por muchos la más importante de nuestra historia. Elevado a semidios, paradójicamente, por su más grande enemigo político. Hoy, miles de calles y colonias, decenas de pueblos y ciudades llevan su nombre. Juárez, patriota, ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinde su visión del tema y nos honre con ello. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado y amigo Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y bueno, como música de fondo durante la charla vamos a escuchar la obertura de la ópera Eugen Onegin del genial ruso Peter Ilich Tchaikovsky. Miguel, pues realmente podemos decir que Juárez llena una serie de capítulos de la historia de México bastante fuertes durante la segunda mitad del siglo XIX y básicamente su figura se proyecta muy en grande hacia el siglo XX. Pero, a ver, platícanos, ¿de dónde nace esta fama de Benito Juárez? ¿De dónde viene esta situación en que lo convierte en una persona muy especial en la historia de México? Bueno, pues muchas gracias, amigo Luis Alberto. Gracias nuevamente a todos nuestros amigos que nos escuchan. Efectivamente, Juárez es una de las personalidades históricas más avasallantes de nuestros anales. Y bueno, él, como algunos otros del siglo XIX, pues llenan, como dices, buena parte de esas historias. El siglo XIX mexicano, según la historiografía posterior a estos mismos personajes de los cuales vamos a hacer referencia, pues divide en cuatro, fundamentalmente en cuatro periodos al siglo XIX. La era de Hidalgo, que es fundamentalmente la de la independencia, la de Santana, que es antes y hasta la primera mitad del siglo XIX, la de Juárez con la Reforma y la última que es con Porfirio Díaz, que es el último cuarto del siglo XIX. Pero la figura de Juárez ya estaba engrandecida incluso durante sus mismos días a causa de su personalidad misteriosa, llena de heroísmo, que fue engrandeciéndose o se engrandeció justamente después de su muerte. Y muy contrario a lo que parezca, existió un respeto tremendo a la figura de Juárez durante el Porfiriato, pues por lo que representó sencillamente durante los años más difíciles de la historia de México hasta entonces recorrida. Y miren, ya que hablamos del Porfiriato, se cree que Porfirio Díaz odiaba a Juárez. Eso es una idea muy común, ¿eh? Eso es uno de los grandes mitos de la historia de México, del cual sí que en un día hablamos, de cómo Porfirio Díaz, que había sido su adversario político, aliado militar primero y después adversario político, porque en algún momento llegan a competir en las mismas elecciones. Bueno, paradójicamente, Porfirio Díaz es quien comienza con esta aura heroica hacia Benito Juárez. El Porfiriato en general siempre le rindió un muy sentido homenaje, pero fueron sus intelectuales quienes pronto advirtieron que su imagen y estatura tenía elementos extraños que a lo mejor no eran compatibles entre sí. Por ejemplo, un patriotismo desbordado, ¿no? Hasta salvar a la patria, pero también decisiones que vulneraron la soberanía nacional al punto de generar una controversia política y académica, sobre todo académica, que produjo interesantes obras que aún siguen discutiéndose y analizándose en la historiografía mexicana del siglo XXI, ¿no? Hay muchos, pero yo creo que el más contundente, y estoy seguro que es uno de tus favoritos, como buen lector que eres, Luis Alberto, pues uno de ellos es Francisco Bulnes. Francisco Bulnes investigó durante muchos años la figura de Benito Juárez. Él era ingeniero, un ingeniero muy raro porque nunca construyó nada,
pero sí se dedicó a destruir imágenes como la de Benito Juárez. Entonces, durante muchos años se dedicó a investigar sobre él y en 1903 se pone a sistematizar toda la información que había reunido hasta que en 1904 publica El verdadero Juárez y La verdad sobre la intervención y el imperio. Muy interesante obra porque se publica 2 años antes del centenario del natalicio del presidente oaxaqueño, ¿no? Y si uno la lee así rapidito, pues uno advierte la acidez, las ganas de dinamitar, como buen ingeniero que era, la figura y la imagen de Benito Juárez endiosada. Y es que miren, no es que no le agradara a Benito Juárez, más que no le agradaba más bien ese tipo de historia dorada. Entonces vamos a empezar con esa diferencia, porque para él, para un historiador, bueno, él es un ingeniero metido a historiador, pero para una persona como él, un historiador debía ser crítico, ¿no? Resistirse siempre a las simpatías y en todo caso, pues, cuestionar. Obviamente esta obra generó pues un escándalo incluso entre las mismas élites positivistas y científicas que rodeaban a Porfirio Díaz y le contestaron pues con sendos discursos vindicatorios, oratorias exaltadas de patriotismo y obviamente para él pues no se le reservaron acusaciones algunas, ¿verdad? Sufrió todo género de insultos incluso, pero Bulnes no arreció. De hecho, lo aguijonearon para mal porque al año siguiente, en 1905, les contestó con Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, en donde volvió a la carga contra el romanticismo de la imagen del presidente y la exageración de las dimensiones, especialmente referentes a sus decisiones a la luz de la historia oficial, ¿no? Entonces, así es como comienza, digamos, el aura heroica, pero también durante el porfiriato y especialmente en el ocaso del porfiriato es cuando empieza a dinamitarse la figura de Benito Juárez, ¿no? A ver, Miguel, está clarísimo que es durante el porfiriato cuando se plantean estas situaciones de diferencias y demás, pero en la época propia de Benito Juárez, cuando Juárez incluso estaba como presidente de la República, ya sea durante toda la persecución a lo largo de todo el país por las tropas francesas en contra de él, que lo llevaron hasta Estados Unidos y hasta la frontera del norte, lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez, y después durante la República restaurada, ya siendo presidente, ¿cuál era la visión que la gente, que sus contemporáneos tenían del propio Benito Pablo Juárez García? Pues era muy disímbola porque, como siempre, figuras de esta naturaleza siempre generan odiadores y amadores, ¿verdad? Los que lo odiaban no solamente a los conservadores, sino a aquellos que criticaban su gobierno, e incluso cuando la República ha sido restaurada, ¿no? Y ha triunfado ya sobre los conservadores, si uno revisa la prensa de la época, para empezar, le causa una especie de estremecimiento ver las críticas que le dejan ir a causa de que Benito Juárez ha optado por decisiones, digamos, poco democráticas, como por ejemplo no devolver los poderes al Senado, extender un poco más su periodo presidencial, insinuar o ellos insinuaban que andaban metiendo mano negra por aquí y por allá, ¿no? Mientras que en el bando que había ganado, pues pululaban y había muchísimos comentarios muy poco juiciosos acerca de su persona, sencillamente porque representaba el triunfo de la República, nada más por eso, pero de verdad hay una visión contrastante entre lo que dicen sus odiadores, pero especialmente la prensa, y yo los invito, por ejemplo, a ver la Hemeroteca Nacional Digital de México, que tiene digitalizados los periódicos de estos años de la República Restaurada, en donde hay unas caricaturas que nomás de verla uno le pierde respeto a Juárez, uno se muere de la risa, pero es parte de la crítica que genera, ¿no? Pero del otro lado también hay, pues, entusiastas que lo colocan en el pedestal donde ya no lo van a bajar, ¿no? Y fíjense, esto no ocurre porque Riva Palacio, Prieto, Zarco o los otros que lo rodearon no fueran brillantes, sino porque a juicio de ellos, ¿no? Pero especialmente en opinión de un personaje como Francisco Bulnes, ¿no? La cercanía impidió ver, ¿no? Las verdaderas dimensiones de su estatura. Y no me refiero precisamente al metro con 33 centímetros que medía Benito Juárez, por cierto. Era más pequeño de lo que uno se imagina. Y tampoco por los motivos que tuvo el imperio para haber traído a la monarquía, ¿no? Sino que
lo que ocurre después de su muerte es que esta imagen grandilocuente, fabulosa, genial y superior se repetía ad nauseam, ¿no? Y repetía ad nauseam las heroicidades de un solo hombre cuando, según sus críticos y especialmente Francisco Bulnes, pues había en realidad X cantidad de circunstancias pues, que confluyeron para que la República, el Partido Liberal y Juárez triunfaran. Entonces él decía, pues ya chole, ¿no? Ya con que Juárez inmenso, Juárez invencible, Juárez la patria, Juárez todo, pues ya, ¿no? Entonces, lo que sucede, ¿no? Es que estos comentarios poco juiciosos de la época de Juárez comienzan a ser, diríase hoy, deconstruidos a principios del siglo XX, en el ocaso del Porfiriato, y en la antesala de la Revolución, ¿no? De una manera muy sistemática, ¿no? Para revisar datos y documentos sin piedad, ¿no? Lo que pretendían al final del Porfiriato era, pues, tener un debate con las opiniones del pasado, machacar, como decía Francisco Bulnes, lo que se tenía por sabido, ¿no? O lo que se tenía por cierto, y poner a prueba nuevas perspectivas. Y créanme, es algo muy interesante, porque recuerdes, estamos en la antesala de la revolución. O sea, hay muchas cosas que para 1904 ya no están funcionando, y no solamente me refiero pues al sistema político o al régimen en general, ya las imágenes heroicas del pasado, ¿no? Que van a ser todavía potenciadas en un último canto de cisne de Porfirio Díaz en el centenario de la independencia, pues como que ya no van a calar profundo, porque quien las está impulsando, pues ya representa la vejez, lo vetusto, el siglo XIX, en contraposición a la juventud, al entusiasmo de personajes como Ricardo Flores Magón, del mismo Madero, de una nueva generación que ya no está contento con eso, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es, como digo, una obra como la de Bulnes, de una potencia demoledora, que abarca a Juárez entero como nadie nunca antes lo había hecho, a través de una obra que divide en 5 partes. Aquí rápidamente a la memoria me vienen los capítulos: el origen de la intervención, capítulo 1, capítulo 2 y 3, la defensa nacional, capítulo 4, la salvación, y el 5, la justicia. Y lo que vemos a partir de este momento es pues un fastuoso manejo de documentos nacionales y extranjeros, particulares y oficiales, notas periodísticas, referencias bibliográficas, tanto en inglés como en español, un aparato crítico excepcional, una notable asepsia en el manejo de los juicios y las informaciones, que por cierto las dota de una precisión poco frecuente, y desde luego él, tanto como persona como en su obra, pues podría acusársele de un individuo pues ajeno a toda piedad, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Bulnes es destruir esta, o tratar de destruir esta imagen, a la cual va a tener una respuesta ambivalente, con todo género de opiniones y de todos los colores, para poner a juicio el patriotismo, sobre todo, de Juárez, que en esa época pues se entendía bien por un lado, pero también al ser cuestionados decían, bueno, Juárez ni era tan alto, ni era tan divertido, ni tan alegre, ni era tan patriota. El verdadero patriota en todo caso es Porfirio Díaz, ¿no? Ahí es en donde entrará en contraposición con estas nuevas generaciones que yo he mencionado, pero a reserva de que lo vayamos viendo con detalle en el segundo y tercer tranco, solamente concluiré que la imagen de Juárez va a ir siendo degradada con el paso de los años, no le van a perder el respeto durante el Porfiriato, va a ser severamente cuestionada durante la primera década del siglo XX, y va a tener como un segundo punch, dirías, en el argot popular, solamente después de que ha concluido la Revolución Mexicana, puesto que se va a convertir en uno de los más grandes símbolos, pues no solamente del espíritu revolucionario, sino de la esencia nacional misma. ¿Qué te parece, Luis Alberto? Fíjate que muy interesante y me dejas pensando en muchos aspectos, muchas cosas. Mira, por ejemplo, Porfirio Díaz levanta en noviembre de 1871 su plan de la Noria justo contra Benito Juárez por su reelección, terminando con aquella famosísima frase de que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución, que se le va a volver en su contra en 1910, ¿no? Pero en ese momento Benito Juárez es antijuarista, perdón, Porfirio Díaz es antijuarista 100%, habiendo sido, como dijiste, compañeros de combate, incluso habiendo sido
Porfirio Díaz el que le ayudó más que nadie a Juárez a terminar con la intervención francesa con las batallas de Puebla. Ahora bien, sin embargo, siento que Porfirio Díaz, como cualquier gobernante, a pesar de haber acusado en su momento de tirano y hasta dictador a Juárez por su reelección, necesitaba tener un panteón patriótico, un panteón que podríamos decir humano, donde se pudiera realmente demostrar que él tenía pues pedigrí patriótico. Así es. Y por eso vemos que una de las grandes obras del centenario de la independencia de México es el famoso hemiciclo a Juárez. Y bueno, entonces, mira, vamos a hacer una hora de pausa y a mí me gustaría que al regresar nos platicaras un poco acerca de cuáles fueron las acusaciones precisas y concretas que llevaron que fueron en contra de Juárez. ¿Cómo no? ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador de la UNAM, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente él es el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Miguel, después de, hace un momento, antes de la pausa, nos hiciste una visión muy clara de ese Juárez. Y en particular, me gustó mucho la relación que sacaste, que presentaste con Francisco Bulnes. Me gustó mucho el detalle que menciones que Bulnes analiza la vida y la actitud de Juárez con asepsia, algo que realmente podemos decir que, híjole, muchísimas épocas, en muchos lugares de México, eso no se da. Pero entonces yo dejaba una pregunta en la pausa y esta era, ¿de qué concretamente se le podía estar acusando a Benito Juárez? Así es. Voy a recuperar, para responder a esa pregunta, voy a recuperar algo que tú dijiste. O sea, realmente necesitaban un panteón nacional, ¿verdad? O sea, el hemiciclo a Juárez es uno, la columna a la independencia es otro, Hidalgo, Juárez y Porfirio Díaz como continuador de este gran pedigrí nacionalista y sobre todo libertador, ¿verdad? Eso es muy importante. Y como parte de estas, como de esta dinámica de la creación de un panteón nacional, ¿va? De este entusiasmo de crear personajes a los cuales rendirles tributo, agradecimiento en aras de la unión nacional, pues va a existir necesariamente su contraparte. Es muy natural que siempre existan críticas de esta naturaleza, ¿no? Por eso es muy importante cuestionar. Programas como este, por ejemplo, ayudan a pensar muy bien o a criticar en el sentido filosófico, analítico, las figuras que están ya dadas, hechas en sí, por sí, para siempre, ¿no? ¿Cómo se generan estas acusaciones? Bueno, se generan en un marco de crítica. La crítica que genera Bulnes es hasta cierto punto sencilla de entender. Porque él, cuando piensa en la historia, dice, no, a ver, espérense, miren, lo que han hecho con Juárez es un verdadero crimen, ¿eh? Y no solamente por lo que le están haciendo al país, sino por lo que le hacen a Juárez mismo. Porque la historia que han construido sobre él es algo que debe evitarse. La historia no puede ser generosa, al contrario, tiene que ser justiciera, ¿no? Debe de haber clemencia, está prohibida, ¿no? La historia, su tarea es, pues no es la de hacer desaparecer a los hombres ahí en medio de las nubes y del resplandor de su gloria, no, ni tampoco echarlos ahí al sepulcro, ni dejarlos sin epitafio, no, más bien hay que desenterrarlos, hay que investigar, hay que escudriñar, procesar, agobiar, abrumar, remoler a los hombres, decía, tamizarlos entre las mallas de una crítica, como digo, sin piedad, sin límites, sin vacilaciones, y decía, sin más temor que el de no haber descubierto lo bastante, como para formar una lección que en todo caso debiera servir a los hombres del presente para preparar su porvenir. Además, él recomendaba siempre leer la historia porque, o leer historia porque pues ahí está claramente escrito el destino de la humanidad, digamos, en este sentido unitario de principios del siglo XX, ¿no? Y decía, hay que leer la historia, pero no la dorada nada más, aquella especialmente que tenga los errores del pasado, con preferencia de ellos, pues para aprender, ni más ni menos, ¿no? ¿Y qué decía sobre Juárez? Entonces, él empieza a fincar las acusaciones, ¿no? Diciendo que pues después de la muerte de Juárez, sus seguidores, ¿no? Y enemigos, y especialmente enemigos sobrevivientes, pues habían perdonado, habían borrado pues todas sus trazas humanas, ¿no? Decía, tiene una frase muy bonita, decía, habían expulsado de su corazón el resentimiento nada más para recordar al Juárez
indito este de Oaxaca que andaba con sus borreguitos, ¿no? Al héroe de Ayutla, al símbolo de la reforma, al héroe del imperio, ¿no? Pero, sin embargo, era un personaje lleno de errores, ¿no? Pero siempre decía robusto por su envidiable salud moral. Si esto de lo moral se les hace cotidiano, actual, de hoy, que se utiliza en ciertos discursos presidenciales, tome nota, ¿eh? ¿Por qué? Porque no va a desaparecer. Es una cosa que ya está como en sí. Entonces, lo que pretendía él era hacer de su obra, pues, una especie como de mina, decía Bulnes, para colocarlas en el cimiento de ese edificio monumental de falsedades que era el Benito Juárez de su tiempo, ¿no? En donde, en donde abusando de la ignorancia y de la vanidad nacional, pues se había levantado un monumento, pues, ahí sin mucho sentido que digamos, ¿no? ¿Cómo era Juárez? ¿No? Para ir poniendo los puntos sobre la silla. ¿Cómo era Juárez para Bulnes y según en esta visión crítica? Bueno, Juárez, para los críticos y especialmente para Bulnes, no era un individuo así como muy ilustre. No hacía discursos, no escribía libros, no se ocupaba de la prensa, no escribía epístolas, ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y tampoco decía que era como muy conversador, sino que más bien tenía como espíritu, pero ese espíritu como el siglo XVIII, ¿no? Tampoco era, su personalidad no era así como mayormente atractiva, no era insinuante, ni expresivo por sus gestos, ni tampoco sus movimientos tenían la majestad que le atribuían, ¿no? Es más, ni siquiera por la mirada lo reconocían. Bulnes decía que su único lenguaje era el oficial, ¿no? Severo, sobrio, irreprochable, incluso fastidioso y hasta inaguantable, ¿no? ¿Y cómo era la actitud de Juárez ante México y la historia? Pues Bulnes decía, pues era como la de un magistrado escuchando un alegato. Su única expresión, fíjense, era más bien una ausencia entre todos los posibles. Su aspecto físico y moral, pues no era ni la del apóstol, ni la del mártir, ni la del hombre de Estado, sino decía él, era una especie como de divinidad, ¿no? En un teocalli, impasible. De hecho, hay títulos actuales o en el siglo XX se escribieron libros sobre él que decían Juárez el impasible, ¿no? Pero es que era por esta imagen construida, era de una divinidad puesta en un teocalli impasible, y decía él, sobre la húmeda y rojiza piedra de los sacrificios. Vean nada más, o sea, ¿qué sacrificios? Pues los de la patria, ¿no? ¿Cómo empiezan los crímenes? Bueno, cuestionando el actuar de Juárez. ¿Cómo debió actuar? Él decía, y en resumen, todo lo que la obra dice es, debía haber actuado al revés de cómo lo hizo, ¿no? Otra pregunta que aparece constantemente es, ¿realmente condujo al país como debió? Y Bulnes contesta, no, o sea, realmente fue mucho más vigorosa la resistencia ante los norteamericanos, es decir, la guerra del 46-48, que la registrada contra los franceses durante la dirección de Juárez. Pero aquí cuidado, amigos radioescuchas, aquí hay una falacia y aprendan a identificarlo. La actuación de los mexicanos contra los norteamericanos y contra los franceses no podía equipararse por una razón muy sencilla, porque la guerra de los norteamericanos había sido una cuestión internacional en donde México apareció como, digamos, una víctima inevitable. Hasta Marx se alegró por la guerra contra México, fíjense nada más. En cambio, la intervención francesa, pues fue por asuntos domésticos, porque no supimos lavar la ropa en casa, y más bien la guerra, la intervención se trajo al territorio nacional por una de las facciones en pugna, ¿no? Es decir, aquí críticamente debiera señalarse que hay una individuación, se llama, de las causas históricas en donde se le atribuye la responsabilidad directa a Juárez, que solo que visto así, como lo estoy tratando, pues el problema del presidente Juárez fue precisamente ese, ser el presidente justo cuando las cosas iban hacia peor, ¿no? Por eso el dictamen que hace Bulnes acerca de estos crímenes es que pues todas las fallas son suyas, pero los méritos no. ¿Y a qué le debió entonces, en todo caso, su triunfo, digamos, en todo este revoltijo histórico que fue la reforma, la intervención, el imperio y la república restaurada? Pues él concluye, digamos, hasta burlonamente algo que los historiadores hoy no podríamos hacer, que es reducir todo a la casualidad histórica y a la paciencia, ¿no? Entonces, el primer crimen antipatriótico es que todo se lo debe a la casualidad. Bulnes decía es que Juárez confiaba, ¿no? En lo que se llama y se llamaba y se llamó y se sigue llamando casualidad. Y a esa firmeza para esperar
que esta diosa de la casualidad hiciera milagros, ¿no? Sin que nadie lo notara. Y para Bulnes, o sea, la casualidad era una especie como de galante. Fíjense qué palabra fuerte en el siglo XIX y principios del XX. Era una especie como de galante que lo sirvió como a su soberano y lo dejó como, y lo dejó complacido, ¿no? En términos de la visión del Partido Liberal, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la casualidad. Y a la paciencia, bueno, decía así Juárez, en esta imagen de Juárez impasible, él decía, pues es que a Juárez no le convenía patrióticamente, o sea, o más bien a Juárez, lo único que le convenía patrióticamente era aguantar vara, o sea, sostener la guerra hasta perecer o llegar a un acuerdo con Europa, ¿no? Porque él decía, pues, si Napoleón, después de haber tomado Puebla en 1863, le hubiera propuesto la paz a Juárez y le aceptara ofreciendo pagar a Napoleón, como había hecho con otros, en otros casos, que esas son varias de sus acusaciones, pues la salvación de México, como los hechos lo han probado hasta el momento, decía, pues no iba a ser otra más que el triunfo redondito, redondito, sin otra cosa más que el puro mérito de haber esperado. Entonces, eso de que heroico y de que la república yo la encarno, casi casi como Luis XIV, la república soy yo, bueno, vamos poniendo la prueba, o como dice el dicho, y dicen los ciegos, vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo. Entonces, también hay otra acusación, fíjense, si todo se había debido a la casualidad y a la paciencia, o sea, ¿a qué se debió que hubiera resistido tanto? ¿No? Y Bulnes comete una falacia que en filosofía se llama ad hominem porque atribuye el triunfo a causa de su carácter. Él decía, Juárez no era para la dictadura, porque él era el modelo correcto de la carencia de iniciativa. Y decía, era más bien una especie como de obelisco que un gobernante. Fíjense, nada más, estaba y nada más de adorno, grandote, erecto y firme, nada más. O sea, eso era, no era un estadista, ¿no? Y decía, Juárez era como el foco de las grandes cualidades pasivas, ¿no? Y de la nulidad irrevocable de las cualidades activas. O sea, es un juego de palabras bien complicado, pero le sirve muy bien a su argumento. ¿Por qué? Porque el temperamento de Juárez, fíjense, ahí va la acusación ad hominem, era la que tenía el indio, era la propia del indio, caracterizada así por su calma, como si fuera un obelisco, pero también por esa reserva que la esclavitud fomenta hasta el estado comatoso, ¿verdad? Simpatético en las razas fríamente resignadas. O sea, dice que Juárez aguantó nomás porque era indio. Algo que hoy suena muy fuerte, racista, es clasista, pero en esa época así se veía, incluso en la época por revolucionaria, un individuo como José Vasconcelos decía, bueno, ¿cuál es el mejor indio? Bueno, el indio muerto. El indio muerto es el que más nos interesa. ¿Ah? Bueno, este es el principio de las acusaciones. ¿Cuáles van a ser? Bueno, se van a dividir, ¿no? Fundamentalmente en varias, y estas residen en dos campos. Uno, los tratados que suscriben internacionalmente con potencias que nos habían invadido o que habían invadido a México a mediados de los años del siglo XIX, y otras fechorías que le atribuyen y que tienen que ver con un ejercicio desmedido, desproporcionado de la autoridad presidencial que por las circunstancias tuvo que ofrecer, ¿no? ¿Cómo ves? Muy interesante. Y bueno, dejamos, como nos quedan pocos minutos de este bloque, dejamos ese tema para el siguiente, pero déjame hacerte una pregunta. Va relacionada de la siguiente manera. La figura de Juárez trascendió a México y de hecho el nombre de Benemérito de las Américas se le dio a nivel latinoamericano prácticamente. Ahora bien, la famosa frase que él vivió entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ha sido en muchas ocasiones atacada porque se habla de que fue un plagio a una filosofía ya existente. ¿Qué opinas? Así es, fíjense, como decía, su figura es ambivalente porque hay tanto odiadores como amadores, ¿no? Y además de los crímenes antipatrióticos, también se le acusa de plagio y especialmente de un filósofo del siglo XVIII, del cual vamos a hablar con mucho mayor detenimiento en el siguiente tranco, pero sí quiero terminar este segundo apartado diciendo que
la desmitificación de la figura de Juárez era muy necesaria para el tiempo que estaba por venir, porque anunciaba pues ya los cambios y sobre todo el agotamiento del sistema, no solamente político, sino también intelectual, que quería nuevos bríos, quería aire fresco, quería abrir la ventana, pues para salir de este sistema vetusto. Efectivamente, el nombramiento del Benemérito de las Américas se lo concedió Colombia, cuando se enteraron que la República había triunfado, pero Benito Juárez, sin restarle méritos, fue reconocido internacionalmente en todos lados. O sea, el mismo Abraham Lincoln en los Estados Unidos lo respetaba, incluso lo apreciaba, ¿no? Le llegó a expresar a través de Matías Romero, que era el ministro en Estados Unidos, su simpatía y de hecho su apoyo, ¿no? Ante el imperio de Maximiliano. Y en Europa, bueno, en Europa era visto de manera bien curiosa porque decían, ¿cómo es posible que un país como ese haya puesto en ridículo al imperio de Napoleón III, al sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Al ejército más poderoso del mundo? Y por el otro lado decían, bueno, es que esto es un crimen, ¿cómo va a matar a un soberano? Y ya saben, ya se sabe la historia de cómo personajes tan acreditados como Víctor Hugo le rogaron a Benito Juárez porque le perdonara la vida a Maximiliano. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando. ¿Te parece muy bien? Me parece. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Y nuestro tema de hoy ha sido Juárez, en particular, bajo otros criterios, patriota, qué tanto, quiénes fueron sus críticos, etcétera. Y aquí a mí me gustaría preguntarte, Miguel, de todo lo que has platicado ahorita, de esas acusaciones diversas que en la época de Juárez y en la época inmediata posterior se le hicieron al Benemérito de las Américas, ¿cuáles eran estrictamente de carácter político que podíamos decir que tendrían alguna inclinación? ¿Y cuáles otras eran las acusaciones que se le podían hacer que eran de una naturaleza diferente? Así es. Bueno, esta división la hemos hecho pues para entender un poco mejor, no solamente por un asunto de orden, sino para entender la circunstancia que ya hemos narrado. Pero aquí cabe hacer dos advertencias. La primera es que evidentemente nosotros no estamos haciendo ninguna valoración o no estamos haciendo juicios de valor acerca de la persona de Juárez, sino simplemente estamos diciendo de qué se le acusó en su momento y vamos a ver ahorita a ver si corresponden esas acusaciones, ¿no? Y la otra, este último trayecto del programa tal vez debería ser llamado pequeño manual para hacer enojar a los nacionalistas a ultranza. Así es que si ustedes conocen a alguien y quieren poner en crisis lo que él mismo sabe acerca de estos grandes personajes, saquen pluma y papel y pónganse a anotar. A ver, vamos, como dice el carnicero, por partes. En cuanto a cosas políticas, estas tienen que ver fundamentalmente con tratados que suscribió el gobierno de Benito Juárez o sus ministros en su calidad de representantes del gobierno. Y pues fundamentalmente hay tres potencias, cuatro, no tres. Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos. Cuatro potencias. Con estas son, digamos, las potencias que van a orbitar alrededor o que van a estar en el centro de esas acusaciones. Porque, miren, por ejemplo, con Inglaterra. En 1858, el ministro Ocampo, junto con el ministro representante de Gran Bretaña, firmaron un pequeño memorándum que fue un tratado. En él, el gobierno de Juárez elevaba a rango de deuda convencionada exigible por las armas y por la conquista, ¿no? Un monto equivalente a 62 millones de pesos de deuda contraída en Londres. Es decir, primera acusación y crimen, haber endeudado al país de verdad a lo desgraciado, a lo desgraciado. Otro de los tratados que se suscribió con Inglaterra, el famosísimo tratado Waxahachie, ¿no? ¿En qué consistía este tratado? Bueno, en este se aceptaba la responsabilidad del gobierno nacional por el robo de 660,000 pesos, ¿no? Que se había efectuado durante la ejecución de una orden dictada por el general Miramón en la Ciudad de México, específicamente en la calle de Capuchinas, ¿no? Esto fue con el gobierno de Juárez, ¿no?
Y después cuando las cosas se ponen muy feas y ya tenemos a la alianza tripartita ahí en Veracruz cañoneando el puerto, el ministro Doblado vuelve a firmar, ¿va?, un tratado con este mismo representante y en él se ratificaba, se reconocía esta deuda de 660,000 pesos que Miramón había tomado para sufragar los gastos de su tropa, pero además Doblado, el gobierno de Benito Juárez reconocía el derecho, fíjense nada más, de ocupar nuestros puertos y manejar las aduanas del gobierno mexicano en caso de no cumplir con el pago de las deudas. Ya ven que en el siglo XIX México era muy pagador, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más el escándalo, o sea, México no podía ni sostener su administración burocrática, no tenía dinero ni para cacahuates y aún sabiéndolo, fíjense, segundo crimen, o tercer crimen más bien, era poner por escrito, en caso de no pagar, pues le íbamos a dar a los ingleses los puertos y las aduanas para que se cobraran como quisieran, para que se sirvieran con la cuchara grande, ¿no? Entonces, ¿cuál soberanía nacional? ¿Cuál imagen de representación de la soberanía nacional? No, para nada, decía, bueno, puros cuentos, puros cuentos. Ahora, Francia, que también que estaba ahí bombardeando, echando ahí notas, balas de cañón en el puerto de Veracruz. Bueno, pues en el gobierno liberal que encabezaba Benito Juárez antes de la invasión, cuando uno de los ministros era Zarco, pues se firma el Tratado Zarco-Saligny. Era muy curioso porque fíjense, se reconocía como legítima la deuda de Yecker, ¿no? Era uno de los motivos por los cuales habían invadido México. Pero además, fíjense nada más lo que había aceptado Zarco. El gobierno mexicano se ofrecía a pagar 60% más de la cantidad que efectivamente se tenía por reconocida, más sus convenientes réditos al 12%. Pero como si no fuera suficiente andarle dando esto a Francia, se reconocía la responsabilidad por un robo ocurrido durante un asalto, ¿no?, a una conducta, es decir, a una caravana, un correo, una diligencia que andaba en las inmediaciones de Guadalajara, ¿verdad? Hecha por el general Márquez, por los mismos motivos que Miramón, para tener dinero para con el cual pagar sus tropas, de nada más. Pero además se le sumaban otras fechorías hechas por Miramón y por Zuluaga, es decir, todo lo que hicieran, incluso los bandos contrarios, eran reconocidos en este tratado y elevaban y elevaban y elevaban y elevaban la deuda que tenía México, no solamente ya con Inglaterra, sino también con Francia. Entonces, esto ya, o sea, ponía así como, le abría la puerta a los gobiernos extranjeros para que se cobraran como quisieran. Otro que no llegó digamos, a cuajar fue un primer o un proyecto de tratado que firmó el ministro Doblado en esta famosa invasión tripartita, que subió con el general Prim, el general español Prim, que por cierto, y en descargo de él fue el único de los invasores, porque pues estaban en la puerta de México, que se opuso a una invasión injusta. De hecho, Prim jugó a favor de México durante todas las negociaciones con Francia e Inglaterra. En la Ciudad de México hay una calle muy cerca de Reforma, ya casi llegando a la Alameda Central, que es General Prim, y es en reconocimiento a la buena voluntad del General Prim. Por cierto, creo que su hijo vivió en México y andaba en este país, porque le encantaba, digamos, la antigua Nueva España. Pero bueno, ese es otro tema. El tratado que suscribe Doblado con Prim era una, digamos, renovación del tratado Monalmonte, es decir, un tratado suscrito durante el gobierno paralelo conservador al de los liberales, ¿no? En donde el ministro era ni más ni menos que Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, el mal querido hijo de Morelos, ¿no? En este tratado de Monalmonte, España pedía que el gobierno mexicano persiguiera a los asesinos de unas víctimas que hubo en Chinconcuac. Hasta parece chiste esto. Pero sí, efectivamente hubo un asalto, mataron a unos españoles en Chinconcuac y el gobierno español pedía que se indemnizara a las familias. Pero el tratado que suscribe Doblado con Prim, en nombre de España, además de reconocer este tratado de Monalmonte, reconocía y daba señales de buena voluntad para pagar ahí nomás la friolera cantidad de 8 millones de pesos. Por fortuna esto tampoco llegó a efectuarse y
pues ya no hubo mayor complicación con España, pero ahí queda para la historia que sí hubo, digamos, el asunto. O sea, esto a lo mejor no podría caber como acusación antipatriótica, pero si está viendo, ahora sí que está viendo y no ve cómo está la situación, bueno, echarse otro compromiso, pues ya era ponerse la soga al cuello, ¿no? Ahora, viene lo más terrible. Aquí, ahora sí, ya, si ya estaban así como parados de pestañas por lo que había hecho Juárez con Inglaterra, Francia y España, agárrense. Porque el gobierno de Juárez sostuvo unos muy polémicos en su tiempo proyectos de tratado que por fortuna no llegaron a consolidarse, no llegaron a concretarse. Yo creo que la mayoría de nosotros y de ustedes recordarán el famosísimo Tratado de Magdaleno Campo, que en su época se llamó el Tratado de Tránsito y Comercio, que firmaron efectivamente Estados Unidos y México en Veracruz un 14 de diciembre de 1859. ¿Qué contenía este tratado? Tenía muchos puntos, se los resumo de la siguiente manera. En el México cedía a perpetuidad, fíjese, a perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, ¿no? Es decir, del Golfo de México desde Veracruz hasta Oaxaca, por un pequeño paguito de 4 millones de dólares, ¿no? Y la ruta iría desde Coatzacoalcos, ¿no? En el Golfo de México, hasta, creo que Salina Cruz, si no mal recuerdo. Era cruzar las mercancías para evitar pasar por Panamá o darle toda la vuelta al cono sur, ¿no? Y llevar las mercancías hacia el Océano Pacífico o por el Océano Pacífico hasta Asia, ¿no? O sea, ceder la soberanía del territorio nacional a perpetuidad por 4 mendigos millones de dólares, qué barbaridad, ni Judas. Entonces, este es otro de las acusaciones antipatrióticas que fue como que la que más quedó, como que la que más pegó en el imaginario histórico y que se referencia muy frecuentemente, ¿no? Pero hay otros dos que son menos conocidos. Entre la historiografía hay una cosa que se llama la circular Ocampo, que firma este ministro el 6 de abril de 1859. ¿Y qué dice esta circular de Ocampo? Bueno, en ella se proyectaba que el gobierno de Juárez vendiera a Estados Unidos todo el norte de México, la península de Baja California entera, con sus dos actuales estados. Los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y un pedazo del actual San Luis Potosí. Nada más iban a quedar con el estado de Tamaulipas, la parte más oriental de San Luis Potosí y obviamente todo el Golfo de México porque es estratégico. Pero esta circular tampoco llegó a cristalizarse porque el entonces gobierno de los Estados Unidos juzgó que en dado caso de comprar esos territorios, ¿no? Iban a beneficiar a uno de los bandos en pugna que en ese momento estaban peleando entre sí en una guerra civil, que era la guerra de secesión de los Estados Unidos, el norte contra el sur. Es decir, si compraban los estados, esos estados del norte de México se los iban a quedar los enemigos del norte, es decir, los estados esclavistas del sur. Por eso, nada más por eso, no pegó. Pero también aquí, en descargo del gobierno de Juárez, en esta poco decorosa proposición al gobierno de los Estados Unidos, he de decir que el imperio de Maximiliano, con tal de que el gobierno de los Estados Unidos lo reconociera, ofreció casi lo mismo. Entonces, ahora sí que ambos bandos, tanto el imperio como el gobierno republicano de Benito Juárez, utilizaron a los estados del norte, incluyéndolos a ustedes que nos están escuchando, como moneda de cambio en un asunto de reconocimiento político hacia el exterior. Terrible, sin duda. Otro que tiene que ver con Estados Unidos, el gran proyecto de Mata, o el del ministro José María Mata. ¿En qué consistía este polemiquísimo proyecto que Juárez tenía conocimiento? Bueno, este consistía en que México hipotecaba a los Estados Unidos como garantía, ¿no?, el territorio de la Baja California, si al vencimiento de 6 años desde el día en que los Estados Unidos le prestaran a México la cantidad de 10 millones de dólares con su 5% anual no se cumpliera, ¿va?, el gobierno de Estados Unidos iba a quedar con la península de Baja California. Esta fue una constante de ambos países. México, después de Juárez, siempre trató de cuidar mucho la península de California y de hecho creo que hay hasta leyendas acerca de que intentaron comprarla. Porfirio Díaz hizo hasta lo imposible por defender la soberanía nacional en términos de ese territorio. Sin embargo, hubo una cesión en tiempos del régimen de Porfirio Díaz que permitió a los Estados Unidos establecer una primera base militar
en la bahía de Santa María Magdalena. Y de hecho, si ustedes leen el libro de la sucesión presidencial de Madero, ahí viene justamente relatado este chisme. Entonces les recomiendo que lean la sucesión presidencial de Madero para que vean cómo estuvo el desarrollo histórico, ¿no? Por fortuna tampoco llegó a consolidarse, pero sí que quede constancia de que hubo la intención. Otro tratado polémico fue el de Carvajal Woodhouse, en donde se cedía a México en hipoteca a los estados San Luis Potosí y Tamaulipas para que este empresario británico explotara eso de manera agrícola y mineral. Esto en cuanto a los asuntos políticos. ¿Cómo ves? Oye, qué increíble. Son de las cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, porque en la historia oficial, en la historia que se nos enseña en las escuelas, no aparece para nada esta situación. Y luego muchas veces cuando se quiere tocar estos temas y se habla de Juárez, inmediatamente te acusan de que lo que sucede es que tú estás del lado de los conservadores, del lado de la iglesia, y que lo que pasa es que les dolió mucho que les quitaran sus fueros a los clérigos. Así es. Que es algo que no tiene que ser forzosamente por ahí, porque puede ser ¿qué podríamos decir? Un análisis serio, profundo, histórico. Y eso nos lleva a una situación muy especial, pero ya no nos da tiempo para platicar ahorita. Yo quería preguntarte e incluso invitarte a un programa posterior, que es lo siguiente. ¿Cuál historia más debemos creer? Hoy has hablado de Francisco Bulnes, que escribió sobre Juárez prácticamente mientras Juárez vivía y en los años inmediatos posteriores a Juárez. Pero también nos has hablado de una historiografía de investigación que hacen expertos en la materia, donde analizan a ese mismo Juárez, pero 150 años después, o 140, 130. Entonces, ¿cuál es la historia más acorde? ¿Cuál es la que tiene más verdades o cuál es la que se basa más en mentiras? Así, esta última pregunta me permite dar un muy buen colofón sobre Juárez. Entre otros crímenes está este que mencionabas muy al principio, el del plagio, ¿no? Porque la historia, más que verdades, tiene muchas versiones y verdades con V chiquita. Y más que trabajar con la verdad, la historia trabaja pues con la administración de la mentira, ¿verdad? Esto, por ejemplo, de plagio. ¿Hasta qué punto pudo haber sido un plagio esta famosísima frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? Ay, uno cuando la dice, uno hasta siente que la voz se le vuelve broncínea, ¿verdad? Pues miren, esta acusación viene de que cuando uno lee con cuidado una obra que se llama La Paz Perpetua de Immanuel Kant, ahí viene una frase que más o menos dice así: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no se respetan el concepto de derecho, único principio posible de la paz perpetua. Miren, cuando uno lee muchas cosas, probablemente las interioriza tanto que a veces olvida la fuente. Lo que es cierto es que Kant andaba circulando por ahí en francés, Benito Juárez leía muy bien francés, sabía francés, y lo más probable es que haya leído algo muy similar a esto y lo haya aplicado después. ¿Plagio o no? Eso es algo que está en discusión. Yo lo que les invitaría, en todo caso, en el siguiente programa, es a que nos acompañaran, a que vean cómo se administra la verdad, cómo se administra la mentira en el taller del historiador, que siempre tiene, pues, no solamente unas muy buenas versiones acerca del pasado, sino curiosas formas de proceder en términos de la memoria. Miguel García Udelo, muchísimas gracias por este programa y bueno, pues ya tenemos pendiente en el siguiente. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimados amigos, les esperamos el próximo sábado 26 de marzo con este tema que acabamos ya de comentar. Muchas gracias, muy feliz fin de semana largo.